bajarse del auto con esas maletas gastadas y a Paola caminando detrás de él con la cabeza gacha, no pude evitar sonreír. Era una sonrisa que había estado esperando durante años, una que se había formado lentamente en mi pecho cada vez que esta mujer me había humillado. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Hugo, dejando las maletas en la entrada de mi humilde casa. La misma casa que Paola había despreciado tantas veces, la que nunca fue lo suficientemente buena para sus visitas dominicales. Paola permanecía en silencio, mirando el suelo de cerámica agrietada que tantas veces había criticado. Sus zapatos de marca, ahora polvorientos, contrastaban con la simplicidad de mi hogar. Qué diferente se veía sin esa arrogancia que siempre la caracterizó. «¿Hablar de qué, hijo?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente lo que había pasado. Las noticias vuelan rápido en este barrio, y Florencia, mi vecina, me había contado todo esa misma mañana. El banco se había quedado con la casa de Paola. Todas esas deudas que había acumulado comprando cosas innecesarias finalmente la alcanzaron. Hugo se pasó la mano por el cabello, nervioso. La casa de Paola. Bueno, tuvieron algunos problemas financieros y... ¿Problemas financieros?, interrumpí, dejando escapar una risa que salió más fuerte de lo que esperaba. Es así como le dices cuando el banco te quita la casa por no pagar. Paola levantó la vista por primera vez, y pude ver algo que nunca antes había visto en sus ojos: miedo. Miedo y desesperación. La misma mujer que me había dicho que mi comida era demasiado simple para su paladar, que mis muebles eran anticuados, que mi barrio era peligroso. «Rosalia, por favor», murmuró Paola con una voz que apenas reconocí. «Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras resolvemos todo esto». Ahí estaba. La petición que había estado esperando escuchar durante años. La mujer que nunca había pisado mi casa por considerarla indigna de su presencia, ahora me pedía refugio en ella. «¿Ahora quieres vivir en casa de pobres?», le dije, repitiendo exactamente las mismas palabras que ella había usado conmigo hace 3 años cuando la invité a cenar por mi cumpleaños. «¿Recuerdas cuando dijiste eso?», porque yo sí lo recuerdo perfectamente. Hugo se interpuso entre nosotras. «Mamá, por favor, no es momento para reproches. Paola está pasando por un momento muy difícil». «Momento difícil», volví a reír, pero esta vez la risa salió cargada de todos esos años de humillaciones. «Hijo, tu esposa nunca tuvo tiempo para visitarme porque mi casa no cumplía con sus estándares. Nunca comió en mi mesa porque mi comida no era lo suficientemente refinada. Nunca se sentó en mis sillones porque no eran de la marca correcta». Paola cerró los ojos como si mis palabras la lastimaran físicamente. «Pero yo apenas estaba comenzando. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no entendías cómo Hugo había crecido en un lugar tan modesto?», continué, saboreando cada palabra. «O cuando sugeriste que tal vez deberían mudarse lejos porque no querías que sus futuros hijos crecieran en este ambiente». «Mamá, basta», Hugo intentó detenerme, pero yo había guardado silencio durante demasiado tiempo. «No, hijo, no basta. Durante años he mordido mi lengua, he tragado insultos, he sonreído mientras tu esposa me hacía sentir pequeña en mi propia vida. Y ahora viene aquí, con sus maletas y su humildad fingida, esperando que olvide todo». Paola finalmente habló, su voz quebrada. «Tienes razón en estar molesta conmigo. Sé que no he sido justa contigo. Pero estamos desesperados, Rosalia. No tenemos otro lugar a donde ir». «¿No tienen otro lugar?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Qué pasó con todos esos amigos adinerados que siempre mencionabas? ¿Con tu familia, bien posicionada? ¿Con todas esas personas importantes que conocías?». El silencio que siguió fue devastador. Hugo miraba a su esposa con una expresión que no había visto antes, como si recién estuviera entendiendo la magnitud de la situación. «Resulta que cuando no tienes dinero, esas personas importantes se vuelven muy ocupadas», murmuró Paola, y por primera vez en años, dijo algo Anist. Yo me crucé de brazos y las miré a ambos. Por fuera mantenía una expresión seria, pero por dentro sentía una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si el universo finalmente hubiera decidido hacer justicia. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?», les dije, caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín que tanto había criticado. «Que durante todos estos años, mientras tú despreciabas mi vida simple, yo era feliz. Tenía paz, tenía dignidad,
Tenía amor propio. Me volteé para mirarlos directamente. ¿Y tú, con toda tu casa elegante y tus cosas caras, eras feliz? Porque por lo que veo, todo ese lujo era solo una fachada para esconder un desastre financiero. Hugo se acercó a mí. Mamá, entiendo que estés dolida, pero somos familia. Paola ha aprendido su lección. Ha aprendido su lección, repetí, mirando directamente a Paola. ¿Es eso cierto? ¿O simplemente no tienes otra opción? Paola tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz temblaba. Ambas cosas, supongo. He sido terrible contigo, Rosalia. Lo sé. Y ahora estoy pagando por mi arrogancia. Por primera vez en la conversación, vi algo que parecía arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero el daño había sido demasiado profundo y durante demasiado tiempo como para curarse con unas simples palabras. ¿Sabes qué, Paola?, le dije, acercándome a ella hasta quedar frente a frente. Tienes razón. Estás pagando por tu arrogancia. Y yo voy a asegurarme de que aprendas muy bien esa lección. Hugo me miró confundido. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Sonreí, pero esta vez fue una sonrisa diferente. Era una sonrisa de alguien que había decidido tomar las riendas de su propia vida después de años de permitir que otros la pisotearan. Quiero decir que si van a vivir en mi casa, van a vivir bajo mis reglas. Las mismas reglas que tu esposa siempre consideró inaceptables. Y ahí fue cuando todo comenzó realmente. Porque lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para este momento durante mucho más tiempo del que imaginaban. Mis reglas son simples, comencé, dirigiéndome hacia la sala mientras Hugo y Paola me seguían con las maletas aún en las manos. Primera regla: en esta casa se desayuna a las 6 de la mañana. El que no esté en la mesa a esa hora, no desayuna. Paola me miró con incredulidad. Ella, que nunca se levantaba antes de las 10, tendría que adaptarse al horario que siempre había llamado de campesinos. Segunda regla, continué, acomodando los cojines del sofá que tanto había criticado. Aquí no se desperdicia comida. Se come lo que se sirve, sin quejas y sin comentarios sobre el sabor o la presentación. Hugo intentó intervenir. Mamá, creo que está siendo un poco. ¿Un poco qué, hijo? Lo interrumpí sin mirarlo. ¿Estricta? Durante años permití que tu esposa estableciera las reglas de cómo debía comportarme para ser digna de su presencia. Ahora es mi turno. Me dirigí hacia el pequeño cuarto de servicio junto a la cocina, el mismo que Paola había comentado que era demasiado pequeño hasta para una empleada. Tercera regla: este será tu cuarto, Paola. Aquí dormirás mientras estés en mi casa. ¿En el cuarto de servicio?, preguntó con voz ahogada. ¿Hay algún problema?, respondí con la misma falsa inocencia que ella solía usar conmigo. ¿No es lo suficientemente bueno para ti? Porque recuerdo que una vez dijiste que incluso este cuarto era más grande que la habitación donde creciste. ¿O mentiste también sobre eso? Hugo parecía cada vez más incómodo. Mamá, Paola y yo estamos casados. Podemos dormir juntos en mi antigua habitación. Tu antigua habitación, le recordé. Ahora es mi taller de costura. Lo convertí después de que te fueras. Además, cuarta regla: nada de parejas en mi casa. Si quieren intimidad, pueden buscar un motel. Paola se dejó caer en una de las sillas de la cocina, esas mismas sillas que había dicho que eran incómodas y sin estilo. Ahora se veía muy pequeña sentada en una de ellas. Quinta regla, seguí, disfrutando cada palabra: quien viva en esta casa, contribuye con los gastos. $500 al mes cada uno, más la mitad de los servicios. $500, exclamó Hugo. Mamá, eso es más de lo que cuesta alquilar un apartamento pequeño. Exacto, respondí sonriendo. Y por esa misma cantidad, ustedes tendrán acceso a una habitación, comida casera, agua caliente, internet y cable. ¿Te parece caro? Pueden buscar algo más económico en otro lado. Paola levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. Rosalia, sabes que no tenemos ese dinero ahora mismo. Si tuviéramos $1000 al mes, no estaríamos aquí. Entonces supongo que tendrás que conseguir trabajo, le respondí con la misma frialdad que ella había usado conmigo tantas veces. Hay una fábrica de ropa a 2 cuadras. Están contratando.
El sueldo es de $400 al mes, trabajando 10 horas diarias. Yo, ¿Trabajando en una fábrica? Preguntó como si le hubiera sugerido que se convirtiera en astronauta. ¿Hay algún problema con trabajar en una fábrica? Pregunté, recordando la vez que me había dicho que las personas decentes no trabajan con las manos. ¿O ese tipo de trabajo está por debajo de ti? Hugo se interpuso nuevamente. Mamá, Paola nunca ha trabajado en algo así. No sabría cómo. Entonces aprenderá, respondí sin inmutarme. ¿O prefieres que salgan a buscar otro lugar donde quedarse? El silencio se extendió por varios minutos. Podía ver cómo Paola luchaba internamente entre su orgullo y su desesperación. Finalmente, la desesperación ganó. Está bien, murmuró. Buscaré trabajo. Perfecto, dije, sintiendo una satisfacción profunda. Sexta regla, nada de visitas sin mi permiso previo. Esta es mi casa y yo decido quién entra y quién no. Esta regla golpeó especialmente fuerte a Paola, quien siempre había sido muy social y le encantaba presumir su vida frente a otros. Séptima regla, se colabora con las tareas del hogar. Hay un horario de limpieza que comenzará mañana temprano. Paola, tú te encargarás de los baños y la cocina. ¿Los baños?, preguntó con asco, la misma expresión que había puesto cuando vio mi baño por primera vez y comentó que necesitaba una remodelación urgente. Los 2 baños, confirmé. Todos los días. Y la cocina después de cada comida. Hugo intentó una vez más mediar. Mamá, creo que podríamos ser un poco más flexibles con... ¿Flexibles?, lo interrumpí, volteándome hacia él con una expresión que lo hizo retroceder. Hijo, durante 5 años fui flexible. Fui flexible cuando tu esposa canceló 3 cenas familiares consecutivas. Fui flexible cuando no vino a mi cumpleaños porque tenía planes más importantes. Fui flexible cuando me pidió que no fuera a su casa porque sus amigos podrían malinterpretar nuestra relación familiar. Punto. Hugo bajó la mirada, finalmente entendiendo que no había argumento que pudiera usar en su defensa. Octava regla, continué. Nada de televisión después de las 9 de la noche. En esta casa se respetan los horarios de descanso. Paola había sido adicta a sus programas nocturnos, especialmente esos reality shows que tanto disfrutaba comentar con sus amigas. Novena regla, se respeta mi autoridad en todo momento. No hay discusiones, no hay debates. Mi casa, mis reglas. Me acerqué a Paola y me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa donde ella nunca había querido comer. Y la 10ª y última regla, dije, mirándola directamente a los ojos, si no te gustan mis reglas, puedes irte cuando quieras. La puerta está ahí mismo. Paola cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me odias tanto?, me preguntó con voz quebrada. Su pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque era la primera vez que mostraba verdadera vulnerabilidad. No te odio, Paola, le respondí con honestidad. Te estoy enseñando. Te estoy mostrando cómo se siente ser tratada como menos que humana. Te estoy dando la oportunidad de experimentar la humillación que me hiciste sentir durante años. Pero yo nunca te humillé, protestó débilmente. Me levanté de la silla tan bruscamente que ambos se sobresaltaron. Nunca me humillaste, repetí, sintiendo como la rabia que había guardado durante años finalmente encontraba su voz. ¿Quieres que te recuerde cada comentario despectivo que hiciste sobre mi casa, mi comida, mi ropa, mi vida? Caminé hacia el refrigerador y saqué una libreta pequeña que había estado guardando ahí durante meses. La abrí y comencé a leer. Rosalia, ¿no crees que sería mejor si pintaras las paredes de un color más moderno? Navidad 2022. ¿Estos platos son de tu abuela? Se nota. Día de las Madres 2023. Hugo, tal vez debería sugerirle a tu mamá que actualice su guardarropa cuando fui a su casa de cumpleaños. Paola me miraba con horror mientras yo seguía leyendo. ¿No te da vergüenza vivir en este barrio? ¿Por qué no tienes una empleada que te ayude con la casa? ¿En serio vas a servir esa comida? ¿Quieres que siga? La libreta contenía 3 años de comentarios hirientes, fechas y contextos. Cada humillación cuidadosamente documentada. Yo no me daba cuenta de que, comenzó Paola,
pero yo cerré la libreta de golpe. No te dabas cuenta porque no me veías como una persona, le dije. Me veías como un obstáculo, como algo vergonzoso en la vida perfecta que habías construido con mi hijo. Hugo tomó la libreta de mis manos y la hojeó rápidamente. Su rostro se fue transformando página tras página, hasta que finalmente comprendió la magnitud del daño que su esposa había causado. Paola, murmuró, mirándola con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Realmente dijiste todas estas cosas? Ella no respondió, solo siguió llorando en silencio. Ahora, dije, recuperando mi libreta, ¿están listos para vivir bajo mis reglas, o prefieren buscar otro lugar? La respuesta vino en forma de silencio resignado. Y yo supe que mi verdadero plan apenas estaba comenzando. La primera semana fue exactamente lo que esperaba, un desastre absoluto para Paola y una revelación para Hugo. Verla levantarse a las 5:30 de la mañana, con el cabello despeinado y sin maquillaje, tropezando hacia la cocina como un zombi, era una imagen que guardaba en mi memoria como un tesoro. «Buenos días», le decía cada mañana con una sonrisa radiante, mientras ella gruñía algo incomprensible y se dirigía hacia la cafetera con los ojos medio cerrados. El primer día intentó saltarse el desayuno, quedándose en cama hasta las 8. Cuando bajó esperando encontrar comida servida, se topó conmigo lavando los platos ya limpios. «¿No hay desayuno?», preguntó con esa voz de niña malcriada que tanto conocía. «Claro que hubo desayuno», respondí alegremente. «De 6 a 6:30, como dije en las reglas». «Pero yo no sabía que hablabas en serio», protestó. «¿En serio?», fingí sorpresa. «¿Pensaste que era broma? Interesante. ¿Sabes? Yo tampoco pensé que hablabas en serio cuando me dijiste que mi comida no era apta para personas con buen gusto. Pero aquí estamos». Hugo intentó defenderla. «Mamá, tal vez podríamos hacer una excepción por esta primera semana mientras se adapta». «No», respondí firmemente. «Las reglas son las reglas. Además, ¿no me dijiste una vez, Paola, que las personas exitosas se levantan temprano? Ahora tienes la oportunidad de ser exitosa». Al tercer día, Paola logró conseguir el trabajo en la fábrica que le había mencionado. Verla regresar a casa con las manos manchadas de tinta y el uniforme sudado era una satisfacción que no podía ocultar. «¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo?», le pregunté mientras ella se dejaba caer en la silla de la cocina, exactamente en el mismo lugar donde había dicho que nunca trabajaría con las manos como la gente común. «Terrible», murmuró, quitándose los zapatos industriales que habían reemplazado sus tacones de marca. «Mis pies están destrozados, mis manos duelen, y mi supervisora es una mujer horrible que grita todo el tiempo». «¿Te grita?», pregunté con falsa compasión. «Qué terrible. ¿Sabes? A mí también me gritaban. Tú me gritabas. La diferencia es que a ella le pagan por soportarlo, y yo lo hacía gratis». Paola me miró con una mezcla de dolor y resentimiento. «Todo esto es por venganza, ¿verdad? ¿Quieres que sufra?». «No quiero que sufras», le respondí, sirviéndole un vaso de agua. «Quiero que aprendas. Hay una diferencia». «¿Aprender qué exactamente?». Me senté frente a ella, como había hecho tantas veces en esta misma mesa, pero ahora los roles estaban invertidos. A valorar. A respetar. A entender que cada persona tiene dignidad, independientemente de su situación económica. Durante esos primeros días, Hugo comenzó a ver a su esposa de una manera completamente diferente. La veía quejarse por cosas que él había considerado normales toda su vida. La veía despreciar la comida que su madre preparaba con amor. La veía tratar cada tarea doméstica como si fuera un castigo divino. «¿Siempre ha sido así?», me preguntó una tarde mientras Paola limpiaba los baños, maldiciendo en voz baja. «¿Cómo que si siempre ha sido así?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Tan despreciativa, tan quejumbrosa». «Hijo», le dije suavemente, «tu esposa siempre fue así. La diferencia es que antes tenía dinero y una casa bonita para esconder su verdadera personalidad. Ahora que no los tiene, su verdadero carácter está saliendo a la superficie». Una noche, mientras cenábamos en silencio, el mismo silencio incómodo que siempre caracterizaba las pocas comidas familiares que habíamos compartido, Paola finalmente explotó. «No puedo más», gritó, empujando su plato hacia el centro de la mesa.
Este arroz está soso, estos frijoles están duros, y esta carne parece suela de zapato. No voy a seguir comiendo esta porquería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo me miró nervioso, esperando mi reacción. Pero yo simplemente seguí comiendo, masticando lentamente, saboreando cada bocado. ¿No vas a decir nada?, me preguntó Paola, claramente frustrada por mi falta de respuesta. ¿Qué quieres que diga?, respondí calmadamente, limpiándome la boca con la servilleta. Algo. Cualquier cosa. Defiéndete. Dejé mis cubiertos sobre el plato y la miré directamente. ¿Defenderme de qué? ¿De tus opiniones sobre mi comida? Paola, durante años escuché esas mismas opiniones. Me defendí, me disculpé, traté de mejorar para complacerte. ¿Y sabes qué logré? Absolutamente nada. Porque el problema nunca fue mi comida. El problema eres tú. ¿Yo?, preguntó, incrédula. Tú. Tu incapacidad para valorar lo que tienes frente a ti. Tu necesidad constante de menospreciar a otros para sentirte superior. Tu arrogancia disfrazada de buenos gustos. Punto. Me levanté y comencé a recoger los platos, incluyendo el suyo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continué mientras apilaba la vajilla. Esta misma comida que acabas de insultar la preparé exactamente igual que la comida que sirvieron en el restaurante elegante donde celebraste tu último cumpleaños. La diferencia es que aquella te costó $80 por plato, y esta me costó $5 para toda la familia. Paola me miró confundida. Eso es imposible. Es imposible, sonreí. Florencia, mi vecina, trabajó como chef en ese restaurante durante 10 años. Ella me enseñó las recetas exactas. La única diferencia entre mi cocina y la de ese lugar es el precio y la presentación. Hugo dejó sus cubiertos y me miró con asombro. ¿En serio, mamá? ¿En serio? Pero tu esposa nunca pudo disfrutar mi comida porque ya había decidido que no era lo suficientemente buena antes de probarla. Paola se quedó callada, procesando esta información. De hecho, continué, disfrutando del momento. ¿Recuerdas cuando llevaste a Hugo a ese restaurante francés para su cumpleaños el año pasado? ¿El que dijiste que servía comida de verdad? Ella asintió lentamente. Bueno, resulta que el chef principal de ese lugar aprendió a cocinar con mi abuela. Somos de la misma región de Colombia. Las recetas que tanto elogiaste son las mismas que he estado cocinando durante 30 años. La expresión en el rostro de Paola era impagable. Una mezcla de shock, humillación y realización tardía. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, murmuró. ¿Para qué?, respondí, continuando con la limpieza. ¿Para que pudieras fingir que te gustaba mi comida? ¿Para que pudieras mentir sobre tus verdaderos sentimientos hacia mí? Yo no mentía sobre mis sentimientos, protestó débilmente. ¿No? La miré por encima del hombro. ¿Entonces realmente pensabas que yo era una mujer inferior? ¿Que mi vida era patética? ¿Que no merecía respeto? Paola abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Porque ambas sabíamos la verdad. La diferencia entre tú y yo, le dije, secándome las manos en el delantal, es que yo nunca tuve que menospreciar a otros para sentirme bien conmigo misma. Mi autoestima no dependía de hacer que otros se sintieran pequeños. Pero yo nunca quise hacerte sentir pequeña, murmuró. No, concordé. Nunca quisiste. Simplemente me veías como algo pequeño desde el principio. Hugo había permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero finalmente habló. Paola, ¿es verdad? ¿Realmente veías a mi madre de esa manera? Ella lo miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde que llegó a mi casa, dijo algo completamente honesto. Sí, la veía de esa manera. Y me odio por ello. Esa confesión cambió algo en el ambiente de la casa. No todo, pero algo. Y yo sabía que mi plan estaba funcionando exactamente como había esperado. Porque lo que Paola aún no sabía era que esto solo era el comienzo. La segunda semana trajo cambios que no esperaba. Paola comenzó a adaptarse a la rutina de una manera que me molestaba profundamente. Se levantaba a tiempo, cumplía con sus tareas, e incluso había dejado de quejarse abiertamente sobre la comida. Pero yo sabía que esto era solo una fachada. Una mañana, mientras preparaba el desayuno,
escuché una conversación entre Hugo y Paola en el cuarto de servicio. Sus voces llegaban claramente a través de la pared delgada. «Solo tenemos que aguantar un poco más», susurraba Paola. «Estoy ahorrando cada centavo del trabajo. En 3 meses tendremos suficiente para el depósito de un apartamento pequeño». «¿Y si mi madre no nos deja ahorrar?», respondió Hugo. «Esos $500 al mes que nos cobras son casi todo tu sueldo». «Por eso necesito que me ayudes», insistió Paola. «Tienes que hablar con ella. Convencerla de que baje el precio o de que nos perdone algunos meses. Usa el hecho de que soy tu esposa, de que somos familia». Ahí estaba. La verdadera Paola seguía intacta, solo había aprendido a esconderse mejor. Todavía creía que podía manipular la situación a su favor. Esa tarde, tal como ella había planeado, Hugo se acercó a mí mientras yo regaba las plantas en el pequeño jardín trasero. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hijo», respondí, sin levantar la vista de mis geranios. «Es sobre el dinero que le cobras a Paola por quedarse aquí». «¿Qué pasa con eso?» Hugo se aclaró la garganta nerviosamente. «Bueno, pensé que tal vez podrías considerar reducir un poco la cantidad. Paola está trabajando muy duro, y apenas le queda dinero para otras cosas». «¿Otras cosas como qué?», pregunté, finalmente mirándolo. «Bueno, ropa para el trabajo, productos de higiene personal, tal vez ahorrar un poco para el futuro». Dejé la manguera en el suelo y me enderecé completamente. «Hugo, tu esposa te pidió que hablaras conmigo». «No, yo». «Bueno, sí, pero...». «Te dijo exactamente qué decirme». Hugo bajó la mirada, confirmando mis sospechas. «Hijo», le dije, quitándome los guantes de jardín, ¿realmente crees que $500 al mes es caro por una habitación, comida incluida, en esta ciudad?» «Bueno, cuando lo pones de esa manera». «¿De qué otra manera podría ponerlo?», lo interrumpí. «Un apartamento de una habitación en el barrio más barato cuesta $700 al mes, sin servicios. La comida para 2 personas cuesta al menos $300 mensuales. Solo el transporte público son $100 al mes». Hugo hizo las cuentas mentalmente y se dio cuenta de que tenía razón. «Entonces, ¿por qué Paola piensa que le estoy cobrando demasiado?», continué. «¿Será porque todavía cree que merece un trato especial? ¿Que por ser tu esposa debe recibir caridad?» «Mamá, no es eso». «¿No es eso?», caminé hacia la casa, indicándole que me siguiera. «Hugo, tu esposa acaba de intentar manipularte para que me manipules a mí. ¿No te das cuenta?». Lo llevé hasta la sala y le señalé una de las sillas. «Siéntate. Vamos a tener una conversación que debimos tener hace años». Hugo se sentó, luciendo como un niño regañado. «Durante 5 años, he visto cómo tu esposa te controla. Te dice qué pensar, qué sentir, cómo actuar. Y tú la has dejado porque crees que eso es amor». «Eso no es verdad», protestó débilmente. «¿No?». Saqué mi teléfono y busqué en mis mensajes. «¿Recuerdas cuando me cancelaste la cena de Navidad del año pasado?». Paola estaba enferma. «Paola no estaba enferma», lo interrumpí, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Ese mismo día subió fotos a su Instagram en una fiesta de fin de año con sus amigas. «Míralas tú mismo». Hugo tomó el teléfono y revisó las fotos con fecha del 24 de diciembre. Su rostro se fue poniendo pálido mientras veía imagen tras imagen de Paola divirtiéndose con otras personas el mismo día que supuestamente estaba demasiado enferma para venir a mi casa. Yo no sabía», murmuró. «¿Cuántas otras veces no sabías?», le pregunté, recuperando mi teléfono. «¿Cuántas veces me mintió usando tu nombre? ¿Cuántas veces te convenció de que yo era el problema?». Hugo se quedó en silencio, pero pude ver en sus ojos que estaba recordando otras situaciones similares. «¿Sabes por qué Paola realmente perdió su casa?», continué, decidiendo que era hora de revelar información que había estado guardando. «Por las deudas», comenzó Hugo. «Sí, pero ¿deudas de qué?», lo interrumpí. «¿Alguna vez te preguntaste en qué se gastaba todo ese dinero?». Hugo me miró confundido. «En la casa, en la comida, en los gastos normales». Caminé hacia mi habitación y regresé con una carpeta que había estado guardando durante meses. La puse sobre la mesa de centro y la abrí.
Esto, dije, mostrándole los documentos, son los registros de las compras que Paola hizo en los últimos 2 años. Florencia trabajó en el banco que ejecutó la hipoteca. Ella me consiguió copias de los estados de cuenta. Hugo tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía. $3,000 en zapatos en un solo mes, murmuró, incrédulo. Sigue leyendo, lo animé. $5,000 en un spa de fin de semana, $8,000 en ropa en una sola tienda. ¿Quieres saber cuánto gastó en total el año pasado solo en cosas para ella misma?, pregunté. Hugo levantó la vista de los papeles, temiendo la respuesta. $42,000. $42,000 en cosas completamente innecesarias mientras ustedes se atrasaban en los pagos de la hipoteca. Pero ella me decía que el dinero se iba en gastos de la casa. Mira la siguiente página, le dije. Ahí están los gastos reales de la casa. Comida, servicios, mantenimiento. ¿Sabes cuánto sumaron? Hugo revisó los números y calculó rápidamente. Menos de $1,000 al mes. Exacto. Menos de $1,000 al mes para mantener una casa de 4 habitaciones. El resto del dinero se lo gastó en lujos personales. Hugo se llevó las manos a la cabeza, finalmente entendiendo la magnitud de la traición. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, me preguntó. Te habrías creído, respondí honestamente. Hijo, durante años traté de abrirte los ojos sobre el verdadero carácter de tu esposa. Cada vez que intenté decirte algo, tú la defendías. Me decías que yo era la que tenía problemas con ella. Pero esto es diferente, dijo, agitando los papeles. Esto es evidencia. Sí, es evidencia. Pero también es algo que podrías haber descubierto por ti mismo si hubieras prestado atención a las señales. Hugo se quedó callado, procesando toda la información. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué. Que mientras tu esposa gastaba miles de dólares en frivolidades, tú trabajabas 60 horas a la semana tratando de mantener su estilo de vida. Y ella te hacía creer que los problemas financieros eran culpa de gastos inesperados. Punto. ¿Qué más sabes que yo no sé?, me preguntó con voz quebrada. ¿Realmente quieres saberlo? Hugo asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos. Está bien, dije, cerrando la carpeta. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Todo lo que te voy a decir, todo lo que ya te he mostrado, no es para destruir tu matrimonio. Es para salvarte. ¿Salvarme de qué? De convertirte en la misma persona que era yo antes de que llegaran aquí. Alguien que vive para complacer a otros, que se disculpa por existir, que acepta migajas de afecto y las llama amor. Hugo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Como si recién estuviera viendo a su madre por primera vez. ¿Eso es lo que era tu vida conmigo y con Paola?, preguntó suavemente. Eso es exactamente lo que era mi vida, confirmé. Y lo que sigue siendo la tuya. En ese momento escuchamos pasos en las escaleras. Paola había regresado del trabajo y se dirigía hacia nosotros. Hugo rápidamente escondió los papeles bajo un cojín. ¿De qué hablan?, preguntó Paola, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. De nada importante, respondió Hugo, pero su voz sonaba diferente. Paola me miró con suspicacia. Rosalia, ¿ya hablaste con Hugo sobre? ¿Sobre qué?, pregunté con inocencia fingida. Sobre el dinero del alquiler, dijo, mirando esperanzada a Hugo. Hugo la miró durante varios segundos antes de responder. Sí, ya hablamos. Y estoy de acuerdo con mi madre. $500 es un precio justo. La expresión de shock en el rostro de Paola fue perfecta. Su plan había fallado, y por primera vez, no entendía por qué. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo de su verdadera educación. Los días siguientes fueron diferentes. Hugo comenzó a observar a Paola con una atención que nunca antes había mostrado, y ella se dio cuenta de este cambio inmediatamente. Durante las cenas, en lugar de defender automáticamente cada queja de su esposa, Hugo permanecía callado, analizando cada palabra que salía de su boca. Paola empezó a ponerse nerviosa, como un animal que intuye que está siendo estudiado. Una tarde, mientras Paola estaba en el trabajo, Hugo se acercó a mí con una expresión de determinación que no había visto desde que era niño. Mamá,
necesito preguntarte algo importante, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Durante todos estos años que Paola y yo hemos estado casados, ¿alguna vez tuviste la sensación de que ella me estaba alejando de ti intencionalmente? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque Hugo finalmente estaba listo para escuchar la respuesta. Hijo, ¿realmente quieres saber la verdad? Porque una vez que te la diga, no podrás fingir que no la escuchaste. Hugo asintió con firmeza. Necesito saberlo. Durante los últimos días he estado recordando situaciones del pasado, y hay cosas que no encajan. Cosas que en su momento justifiqué, pero que ahora me parecen extrañas. Me senté en el sofá e indiqué que se sentara a mi lado. Era hora de tener la conversación que había estado esperando durante años. Hugo, desde el primer año de su matrimonio, Paola comenzó a sembrar dudas sobre mí en tu mente. Al principio eran comentarios pequeños, aparentemente inocentes. Decía cosas como que yo era demasiado protectora contigo, que necesitabas independizarte más, que era natural que un hombre casado pasara menos tiempo con su madre. Hugo me escuchaba con atención total, como si cada palabra fuera crucial. Luego comenzó a cuestionar mis consejos. Cuando yo te sugería algo, ella inmediatamente proponía lo contrario. Si yo decía que el blanco era blanco, ella encontraba la manera de convencerte de que en realidad era gris. No era una confrontación directa, era algo mucho más sutil y por eso mismo más efectivo. ¿Puedes darme ejemplos específicos?, preguntó Hugo, y pude ver que realmente quería entender. ¿Recuerdas cuando querías cambiar de trabajo hace 2 años? Viniste a pedirme consejo, y yo te sugerí que esperaras un poco más porque sabía que la empresa donde trabajabas estaba a punto de promocionarte. Esa misma noche, Paola te convenció de que yo solo quería mantenerte en una posición inferior porque tenía miedo de tu éxito. Hugo se quedó pensativo. Sí, recuerdo esa conversación. Al final renuncié y tomé el trabajo que Paola quería que tomara. Un trabajo que pagaba menos pero que la hacía sentir más importante porque era en una empresa que sonaba más prestigiosa, agregué. ¿Y qué pasó 6 meses después? Mi antigua empresa me ofreció la promoción que tú habías predicho, pero ya era demasiado tarde, murmuró Hugo, finalmente conectando los puntos. Exacto. Pero cuando te sentiste mal por haber perdido esa oportunidad, ¿quién te consoló diciéndote que habías tomado la decisión correcta? Paola, respondió, con una voz cada vez más grave. Y así fue durante años, Hugo. Ella sistemáticamente saboteaba mi relación contigo, no con gritos o escenas dramáticas, sino con manipulación psicológica constante. Te hacía dudar de mis intenciones, de mi amor por ti, de mi capacidad para aconsejarte bien. Hugo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. Podía ver cómo su mente procesaba años de recuerdos bajo esta nueva perspectiva. ¿Por qué nunca me dijiste nada directamente?, me preguntó, deteniéndose frente a la ventana. Lo intenté varias veces, pero cada vez que trataba de señalar algo específico que Paola había hecho, tú la defendías automáticamente. Me decías que yo estaba siendo paranoica, que imaginaba cosas, que estaba celosa de su lugar en tu vida. Dios mío, murmuró Hugo, llevándose las manos a la cabeza. ¿Cuántas veces dije exactamente esas palabras? Muchas veces, hijo. Y no te culpo por eso. Paola es muy hábil manipulando las emociones de las personas. Te hizo creer que cualquier crítica hacia ella era una traición a tu matrimonio. Hugo regresó al sofá y se sentó pesadamente. ¿Cómo pudiste soportarlo durante tanto tiempo? ¿Por qué no me diste un ultimátum? ¿Por qué no me obligaste a elegir entre ustedes dos? Porque esa habría sido exactamente la estrategia que Paola esperaba que usara, respondí con una sonrisa triste. Ella quería que yo me comportara como la suegra celosa y controladora de las telenovelas. Quería que le diera una razón válida para alejarte de mí. Entonces decidiste esperar, concluyó Hugo. Decidí confiar en que algún día verías la verdad por ti mismo. Y que cuando ese día llegara, estarías listo para entenderla. Hugo se quedó callado durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más madura. Mamá, durante todos estos años, ¿alguna vez dudaste de mi amor por ti? La pregunta me llegó directo al corazón. Sí, hijo. Hubo muchas noches en las que me pregunté si realmente habías dejado de amarme, o si simplemente había fracasado como madre.
Lo siento mucho, dijo Hugo, y pude ver lágrimas en sus ojos. Siento haber permitido que ella nos hiciera esto. No tienes que disculparte por haber amado a tu esposa, le respondí, tomando su mano. Pero si necesitas entender que el amor verdadero no requiere que abandones a las personas que te amaban antes. El amor verdadero suma, no resta. En ese momento escuchamos la puerta de entrada abrirse. Paola había regresado del trabajo, y como siempre, su llegada cambió toda la energía de la casa. «Hola», gritó desde la entrada, con esa voz forzadamente alegre que había adoptado desde que empezó a trabajar. «¿Cómo están mis dos personas favoritas?» Hugo me miró con una expresión que claramente decía «¿Escuchaste eso?» y yo asentí levemente. Incluso algo tan simple como el saludo de Paola estaba calculado para sonar amoroso mientras establecía una dinámica de posesión. «Estamos en la sala», respondí, observando cómo Hugo reaccionaba a la llegada de su esposa con una actitud completamente diferente a la de semanas anteriores. Paola entró a la sala quitándose los zapatos y dejándose caer dramáticamente en el sillón individual, como si hubiera tenido el día más difícil del mundo. «No pueden imaginarse lo terrible que fue mi día», comenzó, lanzándose en una descripción detallada de cada pequeña injusticia que había sufrido en la fábrica. «Mi supervisora me gritó por algo que ni siquiera fue mi culpa. Mis compañeras de trabajo me ignoran porque piensan que me creo mejor que ellas, y el trabajo es tan monótono que siento que mi cerebro se está deteriorando». Normalmente, Hugo habría saltado inmediatamente a consolarla, a asegurarle que todo estaría bien, a prometerle que encontrarían una solución. Pero esta vez simplemente la escuchó sin comentar. «¿No vas a decir nada?», preguntó Paola después de varios minutos de queja sin respuesta. «¿Qué quieres que diga?», respondió Hugo con calma. «No sé, algo. Alguna palabra de apoyo. Un poco de empatía. ¿No te importa que estés sufriendo?» «Claro que me importa», dijo Hugo, pero su tono era diferente al habitual. «Pero también me doy cuenta de que esta es la misma situación en la que han estado millones de personas toda su vida. Mi madre, por ejemplo, trabajó en condiciones mucho peores durante años para criarme». Paola me miró con sorpresa y un poco de irritación. Claramente no esperaba que Hugo me usara como ejemplo positivo. «Eso es diferente», protestó. Ella estaba acostumbrada a ese tipo de vida. Yo no. Yo tuve una educación diferente, expectativas diferentes. «¿Expectativas de qué?», preguntó Hugo, y pude notar que había algo afilado en su voz. «De no tener que trabajar en lugares así», respondió Paola, como si fuera obvio. «De tener una vida más digna». «¿Estás diciendo que el trabajo honesto no es digno?», intervine, manteniendo un tono neutral. «No es eso lo que quise decir», se defendió Paola rápidamente, dándose cuenta de que había dicho algo problemático. «¿Entonces qué quisiste decir exactamente?», preguntó Hugo, y ahora definitivamente había una frialdad en su voz que Paola notó inmediatamente. Por primera vez desde que había llegado a mi casa, Paola se encontró sin una respuesta rápida. Se dio cuenta de que había revelado algo sobre su verdadera personalidad que no había querido mostrar, especialmente frente a Hugo. «Solo quise decir que es difícil adaptarse», murmuró finalmente. «Sí», concordé. «Es difícil adaptarse cuando has vivido toda tu vida creyendo que mereces más de lo que realmente has ganado». El silencio que siguió fue tenso y revelador. Hugo miraba a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez, y Paola finalmente se estaba dando cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra casa. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que mi verdadero plan apenas estaba llegando a su punto más crucial. La tercera semana marcó un punto de quiebre que había estado esperando pacientemente. Paola comenzó a darse cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en la actitud de Hugo hacia ella, y su respuesta fue exactamente la que había predicho. Comenzó a intensificar sus tácticas de manipulación. Una mañana, mientras yo preparaba el desayuno, escuché una conversación que confirmó mis sospechas. Paola había esperado hasta que creyó que yo había salido al jardín, pero me había quedado justo detrás de la puerta de la cocina. «Hugo, amor, necesitamos hablar seriamente sobre lo que está pasando aquí», comenzó Paola con una voz suave y preocupada. «Tu madre me está lavando el cerebro en contra tuya. ¿No te das cuenta? Todo esto es un plan para separarnos». «¿Qué quieres decir con eso?», respondió Hugo, aunque su tono sugería que ya no estaba tan dispuesto a creer automáticamente en sus palabras. «Mira cómo ha cambiado todo desde que llegamos aquí. Antes tú y yo estábamos unidos,
Éramos un equipo. Ahora constantemente me cuestiona, me analizas, dudas de todo lo que digo. Eso no es normal en un matrimonio. Hugo, eso es lo que hace alguien que está siendo manipulado. Pude escuchar cómo Paola había bajado la voz para sonar más íntima, más vulnerable. Era la misma táctica que había usado durante años para conseguir lo que quería. Tu madre ha estado esperando esta oportunidad durante años. Ahora que estamos en una situación vulnerable, finalmente puede ejecutar su venganza. Te está llenando la cabeza de dudas sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre todo lo que hemos construido juntos. Paola, interrumpió Hugo, y pude notar que estaba luchando con sus propios pensamientos. Las cosas que mi madre me ha mostrado, los documentos sobre tus gastos, las situaciones que me ha recordado, no son invenciones. Son hechos. Pero está distorsionando esos hechos, exclamó Paola, elevando la voz con una desesperación que raramente mostraba. Está tomando situaciones normales y retorciéndolas para que parezcan algo siniestro. Sí, gasté dinero en ropa y cosas personales, pero eso es normal para una mujer. Sí, a veces no quería venir a visitarla, pero eso también es normal cuando hay tensión entre suegra y nuera. Hugo se quedó callado por un momento, y Paola aprovechó para continuar con su ataque. Tu madre está jugando un juego psicológico muy sofisticado, amor. Te está haciendo creer que todo lo que ha pasado en nuestro matrimonio es culpa mía, pero piénsalo. ¿Realmente crees que una persona puede ser tan malvada como ella me está pintando? ¿O es más probable que una mujer resentida y solitaria esté tratando de destruir la felicidad de su hijo porque no puede soportar no ser la mujer más importante en tu vida? Esa última frase me hizo sonreír. Paola finalmente había mostrado su verdadera comprensión de la situación, aunque la había retorcido para presentarme como la villana. Además, continuó Paola, y ahora su voz se había vuelto suplicante, piensa en todo lo que hemos pasado juntos. 5 años de matrimonio, planes de tener hijos, todos nuestros sueños compartidos. ¿Realmente vas a tirar todo eso a la basura por las acusaciones de una mujer que nunca ha aceptado nuestro matrimonio? Mi madre nunca dijo que no aceptaba nuestro matrimonio, respondió Hugo, y pude escuchar confusión en su voz. No tenía que decirlo explícitamente, replicó Paola rápidamente. Estaba en cada mirada, en cada comentario, en cada gesto. Desde el día que nos conocimos, tu madre decidió que yo no era lo suficientemente buena para ti, y ahora que finalmente tiene el poder en esta relación, está usando todo lo que puede para demostrar que tenía razón. Decidí que era momento de intervenir. Entré a la cocina como si acabara de regresar del jardín, tarareando una canción y actuando como si no hubiera escuchado nada. Buenos días, dije alegremente, dirigiéndome directamente hacia la cafetera. ¿Cómo durmieron anoche? La tensión en el ambiente era palpable. Paola me miró con una mezcla de sospecha y resentimiento, mientras que Hugo parecía estar luchando con emociones conflictivas. Bien, mamá, respondió Hugo, aunque era obvio que había estado teniendo una conversación muy seria con su esposa. Me alegra escuchar eso, dije, sirviendo café para los tres. Paola, te ves un poco cansada. ¿Todo bien en el trabajo? Todo perfecto, respondió Paola con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Excelente, dije, sentándome en la mesa con mi taza de café, porque tengo algunas noticias interesantes que compartir con ustedes. Ambos me miraron con atención, aunque por razones muy diferentes. Ayer recibí una visita de Florencia, mi vecina. Resulta que hay algunas cosas sobre la situación financiera de ustedes que no sabía, y pensé que sería importante que las discutiéramos como familia. Pude ver cómo Paola se ponía tensa inmediatamente. Hugo, por otro lado, parecía genuinamente curioso. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Hugo. Bueno, dije, tomando un sorbo de café para crear suspense, resulta que cuando el banco ejecutó la hipoteca de su casa, no solo se quedaron con la propiedad. También descubrieron algunas irregularidades en las cuentas bancarias asociadas. Paola se había puesto pálida, pero estaba tratando de mantener la compostura. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Hugo, mirando alternadamente entre su esposa y yo. Aparentemente, hubo varios retiros grandes de las cuentas de ahorro que ustedes tenían para emergencias. Retiros que se hicieron sin que ambos firmaran, lo cual violaba los términos de la cuenta conjunta que habían establecido. Hugo se volvió hacia Paola con una expresión de shock. ¿Paola? ¿Sabías algo sobre esto?
Bueno, había algunas cosas que necesitaba comprar para la casa, comenzó Paola, claramente improvisando. No pensé que fuera necesario molestarte con cada pequeño gasto. Pequeño gasto, continué, sacando una hoja de papel de mi bolsillo. Según los registros del banco, hubo 5 retiros en los últimos 6 meses, cada uno por más de $3,000. Hugo tomó el papel de mis manos y leyó los números con incredulidad creciente. $15,000, Paola. Gastaste $15,000 de nuestros ahorros sin decirme nada. No fue tanto, protestó Paola débilmente. Y además, parte de ese dinero era mío también. Tenía derecho a usarlo. ¿En qué lo gastaste?, preguntó Hugo, y por primera vez desde que había llegado a mi casa, su voz contenía verdadero enojo. Paola miró alrededor de la cocina como si buscara una salida, pero no había ninguna. En cosas necesarias, murmuró finalmente. Cosas necesarias como qué, insistió Hugo. Ropa para el trabajo, productos de belleza, algunas cosas para la casa. $3,000 en ropa para el trabajo. Hugo se levantó de la mesa, claramente agitado. ¿Qué tipo de trabajo requiere $3,000 en ropa? No fue solo ropa, admitió Paola, y pude ver que se estaba desesperando. También había otros gastos. ¿Qué otros gastos? Paola guardó silencio durante varios segundos, claramente debatiendo qué decir. Un curso, murmuró finalmente. ¿Un curso de qué? De desarrollo personal. Hugo me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Gastaste $15,000 en cursos de desarrollo personal mientras nos atrasábamos en los pagos de la hipoteca. No era solo cualquier curso, se defendió Paola, elevando la voz. Era una inversión en mi futuro, en nuestro futuro. Me iba a ayudar a conseguir un mejor trabajo, a hacer mejores conexiones. ¿Y funcionó?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Conseguiste un mejor trabajo gracias a ese curso de $15,000? Paola me miró con odio puro. No inmediatamente, pero nada, la interrumpió Hugo. Paola, gastaste todos nuestros ahorros de emergencia en cursos inútiles mientras yo trabajaba 60 horas a la semana tratando de mantener nuestras finanzas a flote. Tú no entiendes, gritó Paola, finalmente perdiendo la compostura. Tú nunca entiendes. Siempre he tenido que luchar por todo en la vida, y pensé que finalmente había encontrado una manera de mejorar nuestra situación. Mejorar nuestra situación gastando dinero que no teníamos, replicó Hugo, su voz cargada de incredulidad. Era una inversión, insistió Paola. Una inversión en nosotros. No, dijo Hugo con una firmeza que no había mostrado antes. Era una inversión en ti. Solo en ti. Como siempre. El silencio que siguió fue devastador. Por primera vez desde que había conocido a Paola, la vi completamente sin argumentos, sin excusas, sin manipulaciones que pudiera usar. Y yo sabía que este era exactamente el momento que había estado esperando durante años. El silencio en la cocina se extendió hasta volverse casi físico. Hugo miraba a Paola como si la estuviera viendo por primera vez en su vida, mientras ella buscaba desesperadamente alguna forma de recuperar el control de la situación. Pero por primera vez desde que la conocía, Paola se había quedado sin palabras. Decidí que era el momento perfecto para introducir el siguiente elemento de mi plan. Hay algo más que necesito contarles, dije con calma, levantándome de la mesa y dirigiéndome hacia el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Algo que descubrí ayer y que creo que cambiará completamente su perspectiva sobre toda esta situación. Saqué una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa. Hugo me miró con curiosidad, mientras que Paola parecía estar preparándose para otro golpe. Durante las últimas semanas, he estado trabajando con Alberto, mi abogado, para entender mejor las implicaciones legales de la situación financiera de ustedes. Y lo que descubrimos es bastante revelador. Abrí la carpeta y saqué varios documentos oficiales. Resulta que cuando el banco ejecutó la hipoteca de su casa, Paola, también investigaron la posibilidad de fraude financiero. No porque sospecharan algo específico, sino porque es procedimiento estándar cuando hay discrepancias tan grandes entre los ingresos reportados y los gastos reales. Paola se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó. ¿De qué estás hablando? No hubo ningún fraude,
protestó, pero su voz temblaba de una manera que contradecía sus palabras. Por supuesto que no hubo fraude en el sentido legal, continué, manteniendo un tono completamente neutral. Pero sí hubo lo que los abogados llaman administración fraudulenta del patrimonio familiar. Eso significa que una persona en una pareja casada toma decisiones financieras significativas sin el conocimiento o consentimiento de la otra persona, especialmente cuando esas decisiones ponen en riesgo la estabilidad económica de la familia. Hugo tomó uno de los documentos y comenzó a leerlo. ¿Qué significa esto en términos prácticos?, preguntó, aunque pude ver que ya estaba comenzando a entender las implicaciones. Significa que Hugo tiene bases legales para solicitar la anulación de su matrimonio por fraude financiero, si así lo desea. También significa que puede recuperar legalmente parte del dinero que fue gastado sin su consentimiento. «Eso es ridículo», exclamó Paola, pero ahora había pánico en su voz. «Hugo y yo estamos casados. Lo que es mío es suyo y viceversa. Tenía derecho a usar ese dinero». «En realidad, no», la corrigió Alberto, quien en ese momento apareció en la puerta de la cocina. Había estado esperando mi señal para entrar. «Alberto», dije, presentándolo formalmente, «este es mi hijo Hugo y su esposa Paola. Alberto es mi abogado y también especialista en derecho familiar». Alberto se acercó a la mesa y puso su maletín sobre ella. «Buenos días», saludó profesionalmente. «He estado revisando el caso de ustedes, y debo decir que es bastante complejo desde el punto de vista legal». «¿Qué está haciendo él aquí?», preguntó Paola con hostilidad evidente. «Está aquí porque yo se lo pedí», respondí firmemente. «Porque después de semanas de observar esta situación, me di cuenta de que necesitaba proteger a mi hijo legalmente». «¿Protegerlo de qué?», gritó Paola. «Soy su esposa». «Exactamente», dijo Alberto, abriendo su maletín y sacando más documentos. «Y como su esposa, usted ha estado tomando decisiones que han comprometido seriamente su futuro financiero y legal». Alberto puso varios papeles sobre la mesa y comenzó a explicar. «Señor Hugo, según los registros bancarios que hemos revisado, su esposa retiró un total de $23,500 de sus cuentas conjuntas durante los últimos 8 meses. Estos retiros se hicieron sin su firma y sin notificación previa. Legalmente, esto constituye apropiación indebida de fondos conyugales». Hugo palideció mientras procesaba la información. $23,000, murmuró, mirando a Paola con incredulidad total. «Pero antes dijiste que fueron 15,000. «Los 15,000 fueron solo los retiros más grandes», expliqué. «Hubo muchos otros retiros más pequeños que sumaron el resto». Paola había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de frustración y miedo, no de arrepentimiento genuino. «No sabía que esto podría traer problemas legales», sollozó. «Pensé que como estábamos casados, tenía derecho a usar el dinero para mejorar nuestras vidas». «¿Mejorar nuestras vidas cómo?», preguntó Hugo, y ahora había una frialdad en su voz que nunca había escuchado antes. «Gastando nuestros ahorros en cursos de desarrollo personal mientras perdíamos nuestra casa». Alberto intervino nuevamente. «Hay otro aspecto legal que deben considerar. Señora Paola, cuando usted gastó los fondos de emergencia de la familia, efectivamente saboteó la capacidad de ustedes para mantener sus obligaciones hipotecarias. Esto podría considerarse como negligencia financiera grave». «¿Qué significa eso?», preguntó Hugo. «Significa que si ustedes deciden divorciarse, la corte podría determinar que la pérdida de la casa fue resultado directo de las acciones de su esposa, y podría asignar la responsabilidad de las deudas resultantes únicamente a ella». Paola se levantó de la mesa como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Divorciarnos? ¿Quién habló de divorciarse?». «Hugo, amor, esto es exactamente lo que te dije que pasaría. Tu madre está tratando de destruir nuestro matrimonio usando abogados y amenazas legales». Hugo se quedó callado durante varios minutos, mirando alternadamente los documentos en la mesa y a su esposa. «Paola», dijo finalmente, con una voz que sonaba cansada y triste, «durante las últimas semanas he estado recordando muchas cosas sobre nuestro matrimonio. Cosas que en su momento justifiqué o ignoré, pero que ahora veo bajo una luz completamente diferente». «¿De qué estás hablando?», preguntó Paola, secándose las lágrimas y tratando de recuperar algo de su compostura habitual. «Estoy hablando de 5 años de mentiras sutiles. De manipulación emocional.
de decisiones que tomaste sin consultarme, de dinero que gastaste sin decirme, de oportunidades que perdí porque tú me convenciste de que las decisiones de mi madre eran siempre incorrectas. Hugo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde había jugado cuando era niño. Estoy hablando de 5 años en los que gradualmente me aislaste de mi madre, de mis amigos, de cualquier persona que pudiera hacerme ver lo que realmente estaba pasando en nuestro matrimonio. Eso no es verdad, protestó Paola débilmente, pero ya no había convicción en su voz. No es verdad. Hugo se volvió hacia ella con una expresión que no había visto nunca. ¿No es verdad que cada vez que yo quería visitar a mi madre, tú encontrabas una razón para que no fuéramos? ¿No es verdad que cada vez que ella me daba un consejo, tú inmediatamente me convencías de hacer lo contrario? Paola abrió la boca para responder, pero Hugo levantó la mano para detenerla. ¿No es verdad que cuando perdí esa promoción hace 2 años, la misma promoción que mi madre había predicho, tú me dijiste que había sido una bendición disfrazada, porque ahora podríamos enfocarnos en cosas más importantes? Yo estaba tratando de consolarte, murmuró Paola. No, dijo Hugo con firmeza. Estabas tratando de evitar que me diera cuenta de que habías estado equivocada y mi madre había estado en lo correcto. Alberto había permanecido callado durante este intercambio, pero ahora intervino profesionalmente. Señor Hugo, entiendo que esta es una situación emocional muy difícil, pero desde el punto de vista legal, necesita tomar algunas decisiones importantes sobre cómo proceder. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Hugo. Primero, necesita decidir si quiere presentar cargos por apropiación indebida de fondos. Segundo, necesita decidir si quiere proceder con la anulación del matrimonio o el divorcio. Y tercero, necesita decidir cómo quiere manejar la división de las deudas que quedaron después de la pérdida de su casa. Hugo miró a Paola, quien había vuelto a sentarse y estaba llorando silenciosamente. No quiero presentar cargos criminales, dijo finalmente. Pero sí quiero protegerme legalmente de las consecuencias de decisiones que no tomé. Eso es muy razonable, respondió Alberto. Podemos preparar los documentos necesarios para separar legalmente su responsabilidad financiera de las acciones de su esposa. Paola levantó la cabeza bruscamente. ¿Me vas a abandonar?, le preguntó a Hugo con una voz quebrada. Después de 5 años de matrimonio, ¿me vas a abandonar por dinero? Hugo la miró durante un largo momento antes de responder. No te voy a abandonar por dinero, Paola. Te voy a abandonar por mentiras. Te voy a abandonar por manipulación. Te voy a abandonar porque después de 5 años de matrimonio, me acabo de dar cuenta de que nunca me amaste realmente. Eso no es verdad, gritó Paola. Te amo. No, respondió Hugo con una calma que me sorprendió incluso a mí. Amabas la idea de estar casada conmigo. Amabas la seguridad financiera que yo representaba. Pero nunca me amaste a mí como persona. Y en ese momento, supe que mi hijo finalmente había crecido y que mi plan había funcionado perfectamente. Los días que siguieron a la revelación legal fueron los más tensos que había experimentado en mi casa desde que Paola y Hugo habían llegado. Paola había entrado en una especie de modo de supervivencia desesperada, alternando entre súplicas patéticas, manipulación emocional extrema y episodios de rabia que revelaban aspectos de su personalidad que incluso yo no había visto antes. Una mañana, mientras Hugo estaba en el trabajo y yo regaba las plantas del jardín, Paola se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era la arrogancia habitual, ni la falsa dulzura que solía usar cuando quería algo. Era algo mucho más crudo y desesperado. Rosalía, necesitamos hablar, me dijo, posicionándose directamente frente a mí para obligarme a prestarle atención completa. Por supuesto, respondí, continuando con mi trabajo pero indicándole que tenía mi atención. Sé que me odias, y entiendo por qué. Durante años fui terrible contigo, y no hay excusa para eso. Pero lo que estás haciendo ahora va más allá de la venganza. Estás destruyendo un matrimonio. Dejé la manguera en el suelo y me volví hacia ella completamente. Era hora de tener la conversación que había estado evitando. Paola, yo no estoy destruyendo tu matrimonio. Tu matrimonio se destruyó solo, probablemente desde el primer año. Yo simplemente estoy ayudando a Hugo a ver lo que realmente ha estado viviendo. Pero tú planeaste todo esto, me acusó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Desde el momento en que llegamos aquí,
Tenías un plan para separarnos. Las reglas, la humillación, traer al abogado, todo fue calculado. Tienes razón, admití sin ningún remordimiento. Todo fue calculado. Pero no para separarte de Hugo. Fue calculado para mostrarle a Hugo quién eres realmente cuando no tienes poder ni control. Paola se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico del jardín, como si mis palabras hubieran agotado toda su energía. Durante 5 años me hiciste sentir invisible en la vida de mi propio hijo, continué, sentándome frente a ella. Me hiciste dudar de mi valor como madre, como mujer, como persona. Cada comentario despectivo, cada exclusión, cada momento en que me hiciste sentir pequeña fue una decisión consciente de tu parte. Pero yo no sabía que te estaba lastimando tanto, protestó débilmente. Por supuesto que lo sabías, la contradije firmemente. Nadie es tan cruel sin darse cuenta. Cada palabra hiriente que me dijiste, cada gesto de desprecio, cada forma en que me hiciste sentir inadecuada fue intencional. Lo que no sabías era que un día tendrías que enfrentar las consecuencias. Paola se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar de una manera que parecía genuina por primera vez desde que la conocía. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó entre lágrimas. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Para qué le digas a Hugo que pare todo este proceso legal? No quiero nada de ti, le respondí con honestidad total. Y no voy a decirle a Hugo qué hacer. Esa decisión es completamente suya. Pero tú tienes influencia sobre él. Si le dices que me des una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, la interrumpí. Paola, has tenido 5 años de oportunidades. 5 años para tratarme con respeto básico. 5 años para ser honesta con Hugo sobre el dinero. 5 años para construir un matrimonio basado en amor real en lugar de manipulación. Me levanté de la silla y caminé hacia los rosales que había estado cuidando durante años. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, le pregunté, tocando suavemente uno de los capullos que estaba a punto de florecer. Cuando yo cometo un error, aprendo de él y trato de no repetirlo. Cuando tú cometes un error, buscas a quién culpar y cómo evitar las consecuencias. Eso no es justo, murmuró Paola. No es justo, me volví hacia ella con una expresión que la hizo retroceder. ¿Quieres saber qué no es justo? Que durante 5 años tuve que sonreír y fingir que no me dolían tus comentarios porque no quería crear problemas entre Hugo y tú. Que tuve que celebrar sola mis cumpleaños porque ustedes siempre tenían planes más importantes. Que tuve que escuchar de otras personas cómo mi hijo estaba perdiendo oportunidades porque su esposa lo convencía de tomar decisiones terribles. Paola se puso de pie, y por un momento pensé que iba a irse. Pero en lugar de eso, se acercó a mí con una determinación que no había mostrado antes. Está bien, dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón en todo lo que dices. Fui terrible contigo. Manipulé a Hugo. Gasté dinero que no debería haber gastado. Destruí nuestro matrimonio con mis propias acciones. ¿Estás feliz ahora? ¿Es eso lo que querías escuchar? No, le respondí calmadamente. Lo que quería era que entendieras realmente el daño que causaste. Y por la forma en que lo dijiste, todavía no lo entiendes. Todavía piensas que esto es sobre ganar o perder, sobre quién tiene la razón y quién está equivocado. Entonces explícame, me rogó Paola. Explícame qué es lo que no estoy entendiendo. La miré durante varios segundos, evaluando si realmente estaba lista para escuchar la verdad. Lo que no entiendes, Paola, es que tu problema no es conmigo. Tu problema es contigo misma. Durante 5 años has vivido una mentira, pretendiendo ser alguien que no eres, gastando dinero que no tenías para mantener una imagen que no podías sostener. Caminé hacia la mesa de jardín donde tenía algunas herramientas y comencé a organizarlas mientras hablaba. Has estado tan enfocada en aparentar ser superior a otros que nunca desarrollaste una personalidad real. Has estado tan ocupada manipulando situaciones para obtener lo que querías que nunca aprendiste a construir relaciones genuinas basadas en respeto mutuo. Paola se sentó nuevamente, pero esta vez realmente parecía estar escuchando en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. ¿Sabes por qué Hugo se está alejando de ti?, continué. No es por el dinero, aunque eso fue el catalizador. No es por mi influencia, aunque estoy segura de que es más fácil culparme a mí.
Se está alejando porque finalmente está viendo quién eres cuando no puedes controlar la narrativa. ¿Y quién soy?, preguntó Paola con una voz tan pequeña que apenas la pude escuchar. Eres una mujer insegura que gasta dinero que no tiene para impresionar a personas que probablemente no le importas. Eres alguien que necesita sentirse superior a otros para sentirse bien consigo misma. Eres una persona que confunde manipulación con amor y control con seguridad. Paola cerró los ojos como si mis palabras fueran golpes físicos. Pero lo más triste, agregué, suavizando mi voz ligeramente, es que eres alguien que tiene tanto miedo de no ser suficiente que nunca te has permitido descubrir quién podría ser realmente si dejaras de fingir. Cuando Paola abrió los ojos, había algo diferente en ellos. No era la desesperación manipulativa de antes, sino algo que parecía más cercano a la comprensión real. ¿Crees que es demasiado tarde para mí?, me preguntó, y por primera vez desde que la conocía, sentí que la pregunta era genuina. No creo que sea demasiado tarde para que cambies como persona, le respondí honestamente. Pero creo que es demasiado tarde para que salves tu matrimonio con Hugo. ¿Por qué?, preguntó, aunque parecía que ya conocía la respuesta. Porque Hugo finalmente se ha dado cuenta de que merece ser amado por quien realmente es, no por lo que puede proporcionar. Y tú nunca lo amaste por quien realmente es. En ese momento escuchamos el sonido del auto de Hugo llegando a la entrada. Paola se puso de pie rápidamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. ¿Le vas a contar esta conversación?, me preguntó nerviosamente. No, le respondí. Esa decisión es tuya. Puedes contarle tú misma, o puedes seguir fingiendo que nada ha cambiado. Pero creo que ambas sabemos que fingir ya no va a funcionar. Hugo entró por la puerta trasera, e inmediatamente notó la tensión en el jardín. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando alternadamente entre Paola y yo. Todo perfecto, respondí, recogiendo mis herramientas de jardín. Paola y yo solo estábamos teniendo una conversación muy necesaria. Hugo miró a su esposa, quien tenía los ojos rojos de llorar y una expresión que él nunca había visto antes. «¿Paola? ¿Estás bien?» Paola me miró, y en sus ojos pude ver que estaba tomando una decisión. Una decisión que determinaría no solo su futuro, sino también cómo terminaría esta historia que había comenzado con tanta arrogancia y desprecio. «Hugo», dijo finalmente, con voz temblorosa, «necesitamos hablar. Y esta vez, te voy a decir la verdad completa sobre todo». Y supe que mi trabajo casi había terminado. 6 meses después de aquella conversación en el jardín, mi casa había vuelto a ser mía completamente, pero de una manera que nunca habría imaginado. Hugo vivía nuevamente conmigo, pero esta vez como un hombre adulto que había elegido conscientemente reconstruir nuestra relación, no como un hijo que había regresado por desesperación. Paola se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad después de que ella misma le pidiera el divorcio a Hugo. Fue una decisión que me sorprendió, porque había esperado que luchara hasta el final para mantener el matrimonio. Pero aquella tarde en el jardín había marcado un punto de quiebre real en ella, no solo una actuación desesperada. La conversación que tuvieron Hugo y Paola esa noche había durado hasta el amanecer. Escuché fragmentos desde mi habitación, pero no me acerqué a espiar porque sabía que esa conversación le pertenecía completamente a ellos. Lo que sí escuché fue el sonido de alguien haciendo maletas alrededor de las 5 de la mañana. Cuando bajé a preparar el desayuno, encontré a Hugo sentado en la mesa de la cocina con una expresión de agotamiento total, pero también de algo que no había visto en años: paz. ¿Se fue?, le pregunté suavemente, aunque la respuesta era obvia por la ausencia de ruido en el cuarto de servicio. Se fue, confirmó Hugo, levantando la vista hacia mí. Pero no como pensé que pasaría. Ella me pidió el divorcio, mamá. Me dijo que había entendido que nunca me había amado realmente, que había estado enamorada de la idea de estar casada y de la seguridad que yo representaba. Me senté frente a él con mi taza de café, esperando que continuara si quería hacerlo. Me pidió perdón por todo. No el tipo de disculpa manipulativa que solía usar cuando quería algo, sino una disculpa real. Me dijo que iba a trabajar en sí misma, que iba a aprender a ser una persona diferente, pero que entendía que ya era demasiado tarde para nosotros. ¿Cómo te sientes con eso?, le pregunté, estudiando su rostro cuidadosamente. Hugo pensó durante varios minutos antes de responder. Aliviado, dijo finalmente. Y eso me hace sentir culpable, porque se supone que cuando tu matrimonio termina deberías sentirte triste.
pero principalmente me siento aliviado de ya no tener que fingir que no veía todos los problemas que había estado ignorando. Durante las semanas siguientes, Hugo y yo reconstruimos lentamente nuestra relación. No fue automático ni fácil, porque 5 años de distanciamiento y manipulación habían dejado heridas reales que necesitaban tiempo para sanar. Pero por primera vez en años, teníamos conversaciones honestas sobre todo, sobre el pasado, sobre los errores que ambos habíamos cometido, sobre cómo queríamos que fuera nuestro futuro. Hugo consiguió un trabajo mejor, uno que le permitía usar sus verdaderas habilidades en lugar de simplemente generar el dinero que Paola necesitaba para mantener su estilo de vida insostenible. Comenzó a salir con amigos que había abandonado durante su matrimonio, a perseguir intereses que había dejado de lado, a ser la persona que realmente era en lugar de la versión de sí mismo que había creado para complacer a su esposa. Una tarde, 3 meses después del divorcio, estaba yo cocinando cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Cuando abrí, me sorprendió encontrar a Paola parada ahí, pero lucía completamente diferente. Su cabello estaba más simple, llevaba ropa modesta y práctica, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes, humildad genuina. «Hola, Rosalía», me saludó nerviosamente. «Sé que probablemente no quieres verme, pero quería preguntarte si podríamos hablar unos minutos». La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde había establecido mis reglas meses atrás, pero el ambiente era completamente diferente. «Quería agradecerte», comenzó Paola, y inmediatamente levantó la mano cuando vio mi expresión de sorpresa. «Sé que suena extraño, pero durante estos meses he estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó». «¿Agradecerme por qué?», pregunté, genuinamente curiosa. «Por obligarme a ver quién realmente era. Por no permitir que siguiera viviendo en la fantasía que había creado sobre mí misma y sobre mi matrimonio». Paola se acomodó en el sofá, pero no con la postura dramática que solía adoptar, sino de manera natural y relajada. «He estado yendo a terapia», continuó. «No el tipo de terapia cara y superficial que solía hacer para sentirme superior, sino terapia real con una psicóloga que no me permite mentirme a mí misma. Y he estado trabajando, un trabajo real donde tengo que levantarme temprano y donde mis compañeros me valoran por lo que hago, no por lo que aparento ser». «Me alegra escuchar eso», le dije, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo decía en serio. «La razón por la que vine hoy», dijo Paola, mirándome directamente a los ojos, «es porque quería disculparme contigo apropiadamente. No una disculpa porque necesite algo de ti, sino porque realmente entiendo el daño que te causé y porque te respeto lo suficiente como para reconocerlo». Durante la siguiente hora, Paola me contó sobre su proceso de autoconocimiento. Me habló de cómo había crecido sintiéndose inadecuada y había desarrollado la necesidad compulsiva de aparentar ser más de lo que era. Me explicó cómo el matrimonio con Hugo se había convertido en una forma de validación externa que la había alejado completamente de conocerse a sí misma. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo cerca del final de nuestra conversación. «Ahora que estoy viviendo de manera simple, trabajando honestamente y relacionándome con personas reales, soy más feliz de lo que había sido en años. Todo ese dinero que gasté, toda esa imagen que traté de mantener, nunca me hizo sentir realmente bien conmigo misma». Cuando se estaba preparando para irse, Paola hizo una pausa en la puerta. «Rosalía, sé que nunca podré reparar completamente el daño que causé, pero quiero que sepas que Hugo tiene suerte de tenerte como madre. Y siento mucho haber tratado de alejarlo de ti». Después de que se fue, me quedé sentada en la sala reflexionando sobre el giro inesperado que había tomado toda la situación. Había comenzado este proceso buscando justicia, queriendo que Paola experimentara la humillación que me había hecho sentir durante años. Pero había terminado siendo testigo de una transformación genuina, tanto en ella como en Hugo. Esa noche, cuando Hugo regresó del trabajo, le conté sobre la visita de Paola. Su reacción fue pensativa, no amarga ni nostálgica. «Me alegra saber que está bien», dijo. «Y me alegra aún más saber que finalmente está siendo honesta consigo misma». «¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas?», le pregunté. Hugo pensó cuidadosamente antes de responder. «No me arrepiento de que terminaran, porque ahora entiendo que nuestro matrimonio nunca fue real. Pero me alegra que ambos hayamos salido de esa situación como mejores personas». Mientras preparaba la cena esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi plan original había sido simple: hacer que Paola experimentara la misma humillación que me había hecho sentir a mí.
Pero lo que había logrado era mucho más complejo y, en última instancia, más satisfactorio. Había recuperado a mi hijo, no como un trofeo ganado en una batalla, sino como una relación genuina reconstruida sobre bases sólidas. Había visto a una mujer confrontar sus propios demonios y elegir el crecimiento personal sobre la comodidad de la negación. Y había aprendido algo sobre mí misma, que la verdadera satisfacción no viene de la venganza, sino de la justicia acompañada de la posibilidad de redención. Hoy, un año después de que todo comenzó, Hugo y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Él ha comenzado a salir con una mujer maravillosa que me trata con respeto genuino y que valora la close relación que tengo con mi hijo. Paola ocasionalmente envía tarjetas en días especiales, no buscando perdón o reconciliación, sino simplemente manteniendo una conexión humana básica. Y yo finalmente estoy viviendo en mi propia casa, con mis propias reglas, rodeada de personas que me valoran por quien realmente soy. No hay mejor venganza que una vida bien vivida, y no hay mejor justicia que la que permite a todos los involucrados crecer y convertirse en mejores versiones de sí mismos. La arrogancia de Paola había sido real, pero también había sido una máscara para esconder su inseguridad profunda. Al obligarla a enfrentar la realidad sin esa máscara, inadvertidamente le había dado la oportunidad de encontrar una felicidad genuina. Y al recuperar mi propia dignidad y el respeto de mi hijo, había encontrado una paz que no había experimentado en años. Algunas historias terminan con venganza. Esta terminó con justicia, crecimiento y, sorprendentemente, con una forma inesperada de redención para